Pude ver ese accidente de coche en mi canalización con los registros acásticos y la verdad es que eso es algo muy impactante. En una sesión de registros acásticos, una clienta me comentaba que si podíamos revisar por qué tenía miedo a conducir, porque cada vez que intentaba avanzar en sacarse el carnet de conducir, no lo conseguía. Entrando en la canalización de registros acásticos, cuando consigo conectar con sus guías, empiezo a ver diferentes imágenes. En mi caso, los registros acásticos son una mezcla de diferentes cosas. A veces son sensaciones, normalmente son como imágenes en mi cabeza, como si viera algún tipo de película. A veces es estática o incluso en movimiento. A veces simplemente, como os digo, son imágenes completas. A veces es como si salieran los carteles en el cine, como palabras, como titulares. Muchas ocasiones es como si tuvieras una persona en tu cabeza que te esté hablando, incluso la tonalidad, la forma de modular la voz es distinta a la tuya. No escuchas tu voz interior como susurrándote o hablándote, sino sientes que es una persona con la cual quizá no es que tengas una conversación fluida, pero sí como que va contestando a tu pensamiento o te va dando, ¿cómo os puedo decir?, puntualizaciones o explicaciones de aquello que se está consultando, simplemente cómo está bajando la información. En algunas ocasiones también puedes sentir incluso olores, gustos, esa sensación de esa vivencia. En la sesión de esta clienta, los guías me dejaron ver diferentes imágenes como si fuera algún tipo de película. Lo que yo sentía era como miedo, como terror, un terror infundado, ¿no? Una sensación muy extraña. Y entonces lo que lograba ver era una niña pequeña que estaba viendo un televisor antiguo de estos de cubo, y la imagen era en blanco y negro, era como una imagen que vibraba. Se escuchaba un estruendo muy fuerte y esa niña se asomaba por la ventana. Lo que ella veía era impactante, era un accidente de coche. La canalización nos estaba hablando de ese accidente de coche. Esta niña se asomaba por la ventana y veía ese accidente de coche. Se escuchaba un estruendo muy grande y al asomarse se podía ver un coche totalmente impactado con el muro de un edificio. Contra un edificio estaba todo el coche, toda la parte frontal totalmente destruida, devastada. En la calle no había nadie, no se veía nadie, pero sí que esa imagen del accidente es algo que perturbaba a esa niña. Después, de una forma como de un cartel, me salía la palabra película. Era una sensación de que lo que se estaba viviendo era real, pero a la vez era una imagen, ¿cómo os diría? Como una especie de recuerdo o una sensación de un sueño. Los mensajes siguen llegando en la canalización de registros acásticos, van dando diferentes pinceladas. Siguiendo con la canalización, consigo ver la figura de un chico con una característica concreta, cierta altura, color de pelo, el estilo físico y demás. Y además me dan un nombre en concreto y me dicen el nombre de David. Esto no hay problema porque lo revele, porque aquí no hay más datos que solo eso. Ese chico se ve de pie junto a un coche también, en el cual nos está dando ciertas indicaciones. Junto con la imagen de este chico, la sensación que a mí me da es pérdida, y la imagen de este chico que está de pie junto a su coche. Haciendo una recopilación de todo esto, contacto con mi clienta y le explico lo que he visto en la canalización sobre su pregunta de por qué tiene miedo o por qué le está costando avanzar con el tema del carnet de conducir. Y aquí viene lo realmente increíble de las lecturas de registros acásticos. Mi clienta me confirma que lo que le he dicho es cierto, que de hecho habíamos desbloqueado un recuerdo que ella tenía de pequeña, pero con el paso del tiempo lo había ido perdiendo. Mi clienta en su infancia tenía un sueño recurrente en el cual su abuelo perdía la vida en un accidente de coche. Gracias al universo esto no llegó a suceder, pero sí que es un miedo, un terror que ella fue macerando desde pequeñita. Estamos desbloqueando gracias a los registros ese recuerdo, ese temor que quizá empezó a crecer a través de un simple sueño y que a día de hoy hace mella en ella. Y por otro lado, en su grupo de amistades hay un chico que se llama David, el cual recientemente había perdido el carnet de conducir. Por lo tanto, como os digo, estas lecturas, estas canalizaciones de nuestros guías nos están dando indicaciones de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es difícil que nos den como una pauta completa o un guión completo de esto te está sucediendo exactamente por esto. Lo que nos vienen a decir o a revelar son pequeñas cositas, pequeñas claves que van a dar clic
en la tecla exacta para que la persona que viene a consulta entienda la situación que está pasando. En el caso de esta clienta, aquel sueño que tuvo de niña provocó ese miedo y esa angustia, junto con las experiencias o vivencias de las personas de su alrededor, han ido creando ese patrón de miedo y de duda sobre ella y sobre sus capacidades a la hora de conducir. Los guías nos transmiten esa información para poder procesarla, entenderla y configurarla para poder hacer esos cambios en nuestra vida o poder entender las situaciones que provocan esos atascos en nuestro día a día. Cada canalización y lectura de registros acásicos va a ser totalmente distinta a la anterior. Da igual que te hayas hecho 20 sesiones, da igual porque las preguntas van a ser diferentes, o incluso si no haces preguntas y simplemente dejas que la información de tus guías llegue. Va a llegar la información exacta en el momento exacto. Quizá tú en el momento de la lectura hay cosas que no entiendes o no le encuentras el sentido, pero no te preocupes. Cualquier cosa que te diga un lector de registros acásicos quizá no te está sirviendo hoy como tal en el presente, pero mañana sí. Mañana quizá hay una circunstancia en la cual entiendes ese mensaje que te dieron tus guías. Recuerda, un lector de registros acásicos simplemente somos el medio o el canal para transmitir la información. Un lector de registros acásicos simplemente es el canal, es la persona mediante la cual vas a recibir la información que tus guías nos revelen. Nosotros simplemente os transmitimos esta información. Como os digo otras veces, hay una vibración, un lenguaje que nosotros somos capaces de codificar, ¿no? De hacerlo entender a los demás, pero siempre os vamos a decir lo que vuestros guías nos estén contando. Si tienes dudas sobre situaciones de tu vida, cosas que se están atascando, que no consigues que evolucionen, saber pues el propósito que tengo en la vida, cómo superar cierta situación de temor, de duda, o simplemente quieres que los guías te den la información que necesitas saber, pues hazte una sesión de registros acásicos. Es un mundo maravilloso, es algo súper bonito y muy recomendable. Como ya sabes, el tiempo no es lineal. Estamos viviendo aquí en un multiverso como Marvel y tenemos todos los tiempos en todo momento, tanto pasado, presente y futuro, todo simultáneo. Así que con las lecturas de registros acásicos lo que conseguimos es liberar y sanar patrones, sanar traumas, sanar bloqueos y nos va a servir tanto en esta vida presente como en la vida futura como en la vida pasada. Así que no te lo pienses más y si te gusta todo este tema, te recomiendo que te hagas una lectura de registros acásicos. Tus guías tienen la información necesaria que necesitas para ayudarte. Recuerda, los registros acásicos son la lectura de la biblioteca universal de nuestra alma.